Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Y en esta ocasión vamos a mostrar cómo se procesaría la información de un estudio R&R, no el tradicional, sino un estudio R&R que tiene dos fuentes de variación por reproducibilidad. El estudio tradicional, el que ustedes van a encontrar en nuestra plantilla de Excel, el que van a encontrar en Minitab por el método tradicional, el que Minitab crea aquí, cuando digo crear hoja de trabajo en un estudio R&R, pues tiene una sola fuente de reproducibilidad, que es la variación por operario. Si ya yo quisiera hacer un estudio donde la fuente de reproducibilidad no sea operario, sino sea el instrumento, pero sigue siendo una sola, pues tocaría usar esta misma opción y como que engañar al Minitab, y en vez de operario, pues nosotros sabremos que son instrumentos. Lo mismo la plantilla de Sicalidad. Pero cuando yo quiero, como en este estudio, dos fuentes de reproducibilidad, y si así lo diseñé, que quiero ver variación por operador o analista, en este caso 3 analistas en el estudio, pero además variación por instrumento, y utilizamos dos instrumentos en el estudio de repetibilidad y reproducibilidad, entonces ahí lo que tenemos son dos fuentes eh, de variación por reproducibilidad. Igual este estudio se planearía, se diseñaría, ya lo vimos en un video anterior, por una opción de DOE factorial. Pero ya si voy a procesar esa información como estudio R&R, vuelvo por herramientas de calidad, estudio del sistema de medición, y lo que vamos a hacer es un estudio R&R del sistema de medición expandido. Acuérdense, cruzado, anidado, cuando las piezas se destruyen al medirlas, y este es expandido, que indica que se tienen fuentes adicionales de reproducibilidad. Pero este también sería considerado un estudio cruzado. No aplicaría para las piezas destructivas, pruebas destructivas. Entonces vamos a traer esta información. Miren, aquí ahora ya tenemos 4 columnas, porque tengo operador y tengo instrumento, la medición que se hizo y la identificación de las piezas. Es un estudio nuevamente con 10 piezas. Entonces llevamos el dato aquí a Minitab, y entonces vamos a hacer un estudio de repetibilidad y reproducibilidad expandido. La entrada tradicional es que identifico los números de parte, los operarios de medición o analistas, los datos de la medición, que es el tamaño, y los factores adicionales que tenga, que son fuentes de reproducibilidad. Entonces lo vamos a colocar acá. Un factor adicional es el instrumento. Recuerden que por defecto, y en estas opciones que Minitab tiene de estudios R&R, se considera que el factor operador es un factor aleatorio. El factor operador es un factor aleatorio. El instrumento, si fuese aleatorio, no tendría que darle alguna entrada adicional. Recuerden que aleatorio quiere decir que de muchos instrumentos que tengo, escogimos 2 de forma aleatoria. Si yo no hubiese escogido los instrumentos de forma aleatoria, sino que los hubiese asignado intencionalmente a dedo, entonces ya se llamaría un factor fijo.
Y entonces tendría que aclarar además que el instrumento es un factor fijo. En este caso lo vamos a considerar aleatorio. Y miren que aquí encuentro que existe la opción de que yo puedo considerar también que el diseño sea anidado. O sea que esta plantilla, esta opción de Minitab, aclaro, me sirve tanto para estudios cruzados como anidados, tanto cuando las pruebas son destructivas como no destructivas. ¿Ok? En este caso vamos a considerar que es una prueba no destructiva, que el instrumento es eh, un factor aleatorio. Vamos a opciones, lo mismo que en los videos anteriores, tengo que darle especificaciones, ¿sí?, del proceso productivo. Y miren, alfa para retirar términos de interacción. Cuando me hablan de interacción, entonces yo debo saber que no estoy considerando pruebas destructivas, porque en los estudios con pruebas destructivas que son anidados, pues los factores que están anidados es porque no interactúan con otros factores. Entonces le digo aceptar y le digo aceptar para ver el estudio R&R. Aquí veo los resultados de Minitab, miren muchachos. Aquí veo mi tabla de ANOVA, el número de pieza resultó ser significativo porque el valor P es menor de 0.05, es decir, hay variación entre partes, hay variación entre operadores que no es tan deseable, hay variación entre instrumentos que tampoco es tan deseable. Digamos que de estos tres valores P, el primero, ¿cierto? El primero, pues es de esperarse porque tiene que haber variación entre las partes que nosotros mismos escogimos para el estudio R&R. Pero que haya variación entre operadores, eso es falta de reproducibilidad. Que haya variación entre instrumentos, eso es falta de reproducibilidad. Y aquí vienen los resultados, miren. Aquí está el total de participación de la repetibilidad, perdón, 0.01%, pero la reproducibilidad es casi 13%, de los cuales el 12.15% se debe a falta de reproducibilidad entre operadores y el 0.78% a falta de reproducibilidad entre instrumentos. Entonces, del ruido de la medición, el gran aporte lo hacen los operarios. Entonces uno dice, bueno, lo que debemos hacer es reeducar, reentrenar a los operarios, volverles a explicar los métodos y entrenarlos y supervisarlos, al menos por un tiempo, para que ellos se acostumbren a hacer las tareas de manera correcta. Entre otras, pues lo pertinente de un estudio de R&R puede ser hacer, recomendaría yo, 2 estudios al año por cada uno de los procesos que sea importantes o de los sistemas de medición que se consideren importantes. La interpretación de los resultados es tal y como la veíamos en los videos anteriores. Digamos que para los componentes de varianza, esta es la tabla, vamos a llevarlas acá para que las comparemos. No la tenía copiada, entonces la voy a llevar aquí al ejercicio expandido. Al ejercicio expandido, aquí está, copiar,
Aquí está la tabla copiada. Entonces vamos a interpretar, por ejemplo, el porcentaje de contribución. Entonces lo traeríamos acá. Otra vez, porcentaje de contribución. Copiar como imagen. Traigo aquí, lo pego. Entonces me está diciendo que el total de R y R es del 13%, lo que diríamos que es un sistema de medición inaceptable. Tiene una variación demasiado alta. Habría que corregirlo, reducir esa variación entre operarios, volverlos a instruir sobre la forma de medir, generarles capacitación, ante todo entrenamiento y supervisión. El problema de los instrumentos, digamos que no es el más crítico, pero sí es significativo, es lo que veíamos en la tabla de ANOVA. Hay diferencias significativas en las mediciones de los instrumentos. Ahí habría que entrar a analizar cuál es el que se debe ajustar, cuál de los dos instrumentos o ambos. Si lo analizo por porcentaje de variación del estudio, que es el otro indicador, pues me estaría dando que el total R y R es de 86%, mayor que 30%. Entonces este criterio también me diría que el sistema de medición es inaceptable. Perdón, perdón. El porcentaje de variación del estudio es 36%, que es mayor a 30%. Lo que es 86% es el índice de precisión tolerancia, que también debería ser pues máximo 20 pues para ser aceptable, y entonces se consideraría que ese sistema de medición no es el adecuado para controlar ese proceso productivo. Entonces repaso, porcentaje de variación del estudio, véanlo aquí, 36% mayor a 30%. Incluso el solo operador ya tiene 35%. Esa variación entre operadores es terriblemente grande. Y el índice de precisión tolerancia, es decir, cuando comparamos la variación del sistema de medición contra la variación permitida del proceso productivo, que es límite superior de especificación 34 menos límite inferior que es 30, o sea, contra esa tolerancia de 4, nos da 86%, que es extremadamente grande. ¿Qué quiere decir? Que es muy grande la variación del sistema de medición. Va a ocasionar una alta confusión de piezas, que el número de categorías distinguibles sea bastante bajo. Miren aquí, número de categorías distintas 3, número de categorías distintas 3. Y la probabilidad de clasificación errada, vamos a aprovechar con nuestro árbol de probabilidad. Vamos a aprovechar y vamos a ingresar los datos 0.59, 0.63, 0.59, 0.63, .123, .121. Entonces, bueno, mire, lo que descubre el estudio del sistema de medición es que la capacidad del proceso productivo es bastante baja. Las partes buenas que produce, según los datos que se introdujeron para el estudio R&R, no alcanza a ser ni la mitad. Pero en lo que nos interesa, que es cómo funciona el sistema de medición, de cada 100 partes buenas, el sistema de medición 12 de ellas las declara como malas. Se equivoca en 12 de ellas, porque dice que están malas, que están fuera de especificación, cuando en realidad están dentro de especificación. Y similar con las partes que son malas. Partes que realmente son malas, de cada 100,
el sistema de medición, a 12 de ellas las clasifica como buenas. De una parte buena clasificada como mala, pues le baja los indicadores de capacidad al proceso productivo y hace perder dinero a la compañía. Ocasiona unos injustificados costos de mala calidad. Y este problema también es grave porque terminaríamos enviándole a nuestros clientes productos que están en mal estado, pensando nosotros que están en buen estado. Todo esto culpa del sistema de medición. Entonces es muy similar el análisis, un estudio R&R ampliado, porque tiene dos, puede tener más, tres, cuatro fuentes de reproducibilidad. Y acuérdense que con esta opción de Minitab lo podemos hacer tanto para pruebas destructivas como pruebas no destructivas. En pruebas destructivas utilizaríamos la anidación. Bueno, espero les sea útil este video. Muchas gracias.